Estimados, bienvenidos a la clase número 3 de la asignatura de preparación y evaluación de proyectos. En esta oportunidad lo que voy a comentar es lo que yo denomino la historia larga de un proyecto. ¿En qué consiste? Voy a colocar aquí una suerte como de línea cronológica de todas las actividades que podrían ocurrir durante un proyecto, pero considerando la extensión, la mayor extensión posible, y que eso solo calza con un proyecto que parte desde cero y que termina con la generación de una empresa y que llega hasta el extremo del cierre de esta empresa, ¿sí? Que van desde su inicio hasta su término como vida, como organización o como empresa, ¿ya? Bien, yo al menos diría que se pueden distinguir varias etapas. Hay una primera etapa, que es una etapa de análisis, de medición, o podríamos decir derechamente de investigación. Luego de esta etapa, nosotros pasamos a una etapa que es de diseño, luego a una etapa de evaluación técnica y económica. Posteriormente pasamos a una etapa de implementación. Luego pasamos, lo voy a colocar acá arriba, a el proceso de la vida útil de un proyecto o su vida operativa. Y finalmente terminamos con una etapa de cierre. Respecto a esta última, solo para familiarizarlo, con algunos conocimientos que tengan sobre medio ambiente, esto es como lo típico que está viendo nuestra legislación acerca de que las faenas mineras tienen que tener contemplado ya un proceso de cierre y abandono. Ahora, ¿de qué es lo que va esto? Como estoy contando que esto sería un proyecto que genera, o sea, que su objetivo es crear una empresa, tendríamos que partir necesariamente con un proceso de investigación, de medición, de análisis. Si nosotros pensáramos en una empresa, por ejemplo, que podría ser como del retail, y donde lo que queremos es instalar algo que parezca una ferretería, quizás en primera instancia lo que nosotros tendríamos que hacer es comenzar a investigar cuáles son las necesidades del mercado. Así que posiblemente estaríamos buscando información en el Instituto Nacional de Estadística, empezaríamos a realizar algunas mediciones como encuestas, ¿sí? Empezaríamos a buscar información que nos permita a nosotros tener cierta certeza y tener datos que sean confiables. Bien, luego de esa etapa, nosotros pasamos a una siguiente etapa que es de diseño, como que ya tenemos algo en mente. Si uno lo piensa, si lo que estamos armando es una ferretería, evidentemente ya más o menos sabemos lo que tiene que tener. Paréntesis, recuerden la clase anterior donde hablé de el esquema de procesos, que lo vamos a explicar en una clase posterior, o el análisis de procesos. Entonces uno dice, como ya tengo algo que me permite hacer un diseño, yo podría, en función de la información que tengo, utilizar esa información y a partir de alguna suerte de formulaciones, de fórmulas, de algoritmos, generar un diseño. Y esto puede correr para edificios, puede correr como para modelos de negocio, ¿sí? Hay un montón de cosas que requieren que nosotros ingresemos información y nos reportan o nos resultan en un diseño, ¿ya? Bien, en este caso podría ser que ese diseño resulte en una estructura organizacional, sea un diseño de un conjunto de procesos, cómo funcionan estos procesos como sistema, ¿ya? Cuál es la infraestructura que requerimos, cuál es el personal que requerimos y cosas por el estilo. A eso me refiero con diseño. Luego pasamos, una vez que hemos terminado esto, pasamos a una etapa que podrían estar mezcladas, no necesariamente son cosas tan distintas, que es la de la evaluación técnica y económica. La evaluación técnica no es otra cosa que ir a chequear que realmente nosotros podemos hacer aquellas cosas que diseñamos. Lo voy a explicar bien simple. Quizás nosotros hemos diseñado que queremos contar con una torre o una antena que mide unos 70 metros y que tiene cierto diámetro. Supongamos que eso fue. La evaluación técnica es calcular si efectivamente eso es factible de hacer, o porque están los materiales, o porque la física nos permite hacerlo, o porque existe la legislación que nos va a permitir o no. Eso es una evaluación técnica. Luego pasa por una evaluación económica donde, usando esos mismos elementos de diseño, nosotros hemos comenzado a cotizar, a buscar información sobre los valores que tienen estos
insumos que necesitamos y valorizamos si es que esto tiene sentido o no. Y a partir de la misma información sobre mercado, quizás nosotros podríamos evaluar y decidir si esto es un proyecto que genera utilidades, ¿ya? Luego pasamos a un proceso que es de implementación. Pero yo diría que en ese mismo proceso de implementación podríamos generar una pequeña etapa. Yo diría que esto a veces tiene que ver con una etapa de planificación y luego otra que podríamos decir que es como de construcción. Bien, ¿qué es lo que pasa en ese proceso de implementación? Lo que nosotros hacemos es planificar. Eso significaría como traducir esto en una carta GAN donde ordenamos secuenciadamente la forma en que vamos a llevar a cabo el proyecto, cómo lo vamos a construir, cómo lo vamos a hacer que funcione. Y luego tenemos una etapa en donde nos dedicamos a ejecutar aquellas actividades. Eso es lo que yo denomino implementación. Podría ser que alguien diga que son dos etapas distintas y no se llaman implementación. Vale, no hay ningún problema, pero están ahí como actividad, ¿ya? Bien. Luego, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Viene el proceso o las etapas o la vía útil del proyecto en donde empieza a funcionar. Es decir, imaginemos que esta barraca o esta especie como de Sodimac y lo hacemos funcionar por una buena cantidad de tiempo. Hasta ahí andamos bien. Quizás llegamos un poco más lejos y lo que hemos pensado es que esto es simplemente un proyecto que funciona como una campaña y pretendía estar funcionando, no sé, mientras existe un boom de la construcción en la ciudad y una vez que se acabe ese boom se van. Supongamos que hubiera sido algo así. Entonces podríamos tener una etapa que es de cierre y abandono. Lo podríamos haber contemplado en esta etapa. Ahora, cuando nosotros hablamos de este proyecto, realmente todo el mundo siempre deja esto y lo cierra aquí. Dice que el proyecto se acaba una vez que empezó a funcionar. Sí y no. Porque habitualmente nosotros denominamos proyecto a las cosas hasta mientras se mantienen funcionando. Y hay otras personas que dicen que no, que llega hasta acá. Yo no veo ninguna complicación en cualquiera de las dos interpretaciones. ¿Por qué? Porque ambas consideran estas primeras etapas que son en las que yo me quiero concentrar durante este semestre. Bien, ahora, si nosotros lo quisiéramos llevar esto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con un proyecto de minería y lo quisiéramos ver primero como negocio. Nosotros entendemos que en esta primera etapa lo que se hace es hacer estudios geológicos, ¿cierto? Buscar información, no sé, a partir de sondajes, información histórica y cosas similares, estudiar el mercado, estudiar los valores, la evolución de los precios y similares, ¿ya? Luego, lo que nosotros hacemos es simplemente llegar a nuestros queridos libros de diseño, donde vamos a encontrar cómo se diseña una planta de chancado, una mina y cosas de esa índole, ¿ya? Si no entienden muy bien qué estoy hablando, ustedes tienen algunas ecuaciones que son como, no sé si son de diseño, pero esto es cuando ustedes calculan la carga de combustible, ahí tienen una ecuación. Cuando hablamos de ecuaciones de diseño van a encontrar cosas que son similares a esas. No sé si es buen ejemplo, quizás en la sesión de Teams me pueden comentar si es que es así o no para ustedes. Bien, una vez que tenemos eso, comenzamos esa evaluación técnico y económica. Y esa parte porque se sigue buscando igual información. Y otra vez insisto, va a ser que se tiene que cotizar, se tiene que ver si es que efectivamente hay personal para llevar a cabo esto y si existe la tecnología o la infraestructura. Y finalmente lo que se hace es la evaluación económica. Estoy un poco repitiendo, pero cambiando el ejemplo. Ahora quiero que piensen en lo siguiente. Si se dan cuenta, es evidente que se sigue investigando, se sigue rediseñando y esto se lleva haciendo un recálculo. Lo que ocurre es que en estas etapas de cualquier proyecto uno cuenta con una información de entrada, hace una propuesta, vuelve a recalcular, vuelve a buscar información y se la lleva así hasta que la información sea suficiente y que los modelos o los resultados de ese diseño sean consistentes, que sean robustos, ¿ah? Que uno ya los pueda probar y tenga una certeza. Una vez que tenemos esa certeza, el ideal es que nosotros deberíamos pasar a estas etapas que son las que les menciono. Generar una planificación. La planificación es sobre
todas las actividades que hay que realizar para que el proyecto pueda partir. Y esas actividades son, a veces, la compra de insumos, la contratación de personales, movimientos de tierra, instalación de, no sé, los cimientos, construcción de alguna edificación y cosas de esa índole, incluso la generación de contratos o convenios. Eso es parte de esa planificación. Y esa planificación es hasta antes de comenzar a funcionar. A veces, esa planificación puede incluir un pequeño periodo que a veces se le denomina marcha blanca en algunas empresas. ¿En qué consiste ese periodo de marcha blanca? Consiste en que se considera un periodo donde se puede ir funcionando de a poquito, ir agarrando como vuelo, ¿no? Podría estar dentro de la planificación incorporado, es el ideal. Luego pasamos a la etapa que es derechamente la construcción, y es donde empezamos a simplemente instalar las cosas, a ejecutar esas compras, no a planificar cuándo se va a comprar, sino que a realizar la compra. Bien, yo lo coloco como etapa de implementación. En otras oportunidades yo mismo lo he definido como una etapa de habilitación. Da igual. Bien, pero a veces los proyectos pueden ser tan extensos que consideran este periodo, y por ejemplo en la minería se consideran hasta el final, hasta el cierre y abandono. Por eso dije, esta es la historia más larga. Pero otras veces, y aquí voy a colocar unos matices, lo que nosotros tenemos son proyectos con un enfoque muy distinto. Y se lo voy a plantear. Por ejemplo, si fuera un proyecto y nosotros lo que queremos hacer es elaborar o preparar un proyecto, pero desde una perspectiva ambiental, como lo que podría ser un estudio de impacto ambiental, algunas de estas etapas se ven también, pero tienen un matiz, solamente solucionan uno de los objetivos. Me explico. Podría ser de que lo que se nos ha encargado es que el proyecto, que podría ser un proyecto minero, sea ambientalmente sustentable. Así que fíjense, vamos a seguir respetando estas etapas de ir a hacer mediciones, ir a recopilar información. Imagínense el típico estudio de impacto ambiental, donde se va a estudiar la flora y fauna del lugar para levantar la línea base, por ejemplo. Se busca cuáles son las actividades humanas que hay en el sector, cómo funciona la hidrogeología, el clima y todos los otros antecedentes que requiere nuestra legislación. Todo eso se estudia. Y posterior a eso, se hace un análisis donde se levantan los aspectos ambientales. Una vez que se han levantado esos aspectos ambientales y se han identificado los requerimientos legales, se procede a generar una solución. ¿En qué consisten esas soluciones? No sé, serán las medidas de mitigación, ¿ya? ¿Cuáles serán las medidas preventivas? Eso puede significar la construcción de algún embalse, la construcción de alguna instalación para purificar el gas que emite va a emitir durante su proceso operativo la empresa, o el material particulado que va a salir, cuáles son los sistemas de abatimiento y por el estilo. Eso es lo que nosotros podríamos encontrar aquí, en esa etapa de diseño. Y luego pasamos a esta otra evaluación técnica y económica, donde vamos a evaluar, a ver, espérate, esto es muy caro, quizás no necesitamos construir algo con última tecnología porque la legislación nos pide hasta cierta parte y podríamos optar por una solución distinta. Puede ser al revés, ¿sí? Podría funcionar de otra manera, quizás no importan los costos. ¿Por qué no? Y finalmente pasamos a esa misma etapa de implementación. Curiosamente, estaríamos solamente hablando del matiz medioambiental. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vayan entendiendo es que los proyectos tienen muchas formas. Hay uno muy extremo, que es la historia muy larga. Podría ser que solamente se trata de un objetivo, es decir, que un proyecto puede tener un matiz que vaya en paralelo y quizás a nosotros nos encarguen que llevemos esa parte del proyecto. Por lo tanto, recuerden lo que yo les mencionaba en la sesión de Teams. Lo que me interesa es que tengan competencias para participar en aquellos proyectos. Bien, otras veces lo que nosotros tenemos puede ocurrir que en alguna parte, durante la vida útil de algún proyecto, se genere alguna suerte de mejora. Y aquí hay que darse cuenta. Eso significa que de repente esta empresa puede querer ampliarse. Puede ser de que esta empresa renuncie a alguna actividad y cambie algún proceso. Quiero que lo piensen. ¿Qué podría significar?
para una empresa que está funcionando, cambiar la fuente de energía de la que se abastece. Quizás dejar la fuente de la que se abastece todo el mundo, el sistema interconectado, y cambiarse, no sé, a una suerte de energía propia por alguna planta fotovoltaica o algo similar. Eso requiere elaborar un proyecto. Y curiosamente, si ustedes miran, se siguen respetando las mismas etapas, pero no es un negocio nuevo. Eso es lo que quería decir. A veces los proyectos solamente son una porción, no siempre es una historia larga, pero lo único que tienen en común es más o menos que se respetan estas mismas etapas. Ahora, ¿por qué es importante esta y la más interesante? Porque aquí es donde nosotros en ingeniería definimos si un proyecto va a ser viable o no, si es atractivo o no. Ahora, otra cosa que me gustaría instalar, en la medida que en esta etapa de investigación, de búsqueda de información, nosotros recopilemos la mayor cantidad de información posible y la información de mejor calidad de la que podemos disponer, más probabilidades tenemos nosotros más probabilidades de tener éxito en el logro de los objetivos de nuestro proyecto. Si esto no es así, posiblemente nos vamos a encontrar en un loop donde constantemente vamos a estar volviendo a revisar, volviendo a rediseñar, volviendo a replanificar. Esto sigue ocurriendo. Podríamos decir que es un poco inevitable, ¿ya? Incluso teniendo un proyecto ya, habiendo elaborado una carta Gantt, puede que se siga modificando. Y uno dice, ¿por qué? Porque hay muchos agentes externos en un proyecto. Bien, eso es lo que tengo para comentar el día de hoy. Lo dejo hasta acá y espero poderlo conversar durante la sesión de Teams.